Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Amigos y amigas, buen día. Para mí es un placer poder seguir compartiendo aquí en nuestra sección Conexión, Crecimiento y Servicio sobre este tema tan relevante e interesante, ¿no? Del día de hoy tenemos una nueva cápsula sobre liderazgo espiritual y vamos a estar compartiendo algunos elementos bases, ¿cierto?, de lo que es el libro de liderazgo espiritual de Oswald Sanders. El día de hoy tenemos una nueva cápsula. Como ustedes saben, estamos desarrollando 22 temáticas en 6 módulos, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar sobre este concepto de ¿puede usted hacerse un líder?, ¿no? De hecho, lo plantean en formato de pregunta, ¿no? En la temática número 5 vamos a trabajar este interesante tema. Y para comenzar, ¿no?, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este tiempo especial de estudio bíblico, ¿no? Les pido que podamos orar juntos. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo especial donde podemos compartir tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor, ayúdanos a entender y que esta palabra que vamos a ver hoy cale hondo, cale profundo en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos porque somos pecadores, Señor, somos seres humanos falibles, Señor, pero gracias al poder de tu Espíritu Santo tú nos ayudas, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por las hermanas y hermanos que están, por los grandes amigos y amigas que están al otro lado de esta señal, Señor, y que sea un día lleno de bendiciones para todos nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amigos y amigas, la idea de hoy es conversar sobre esta temática. Y claramente Sanders en este punto va planteando algunas cosas que son bien complejas. De hecho, casi en el centro de la cápsula del día de hoy vamos a hablar de temas bien complejos, ¿no? Sobre todo si una persona como cualquiera de nosotros está o sirviendo o pensando en servir, ¿no? Son dos situaciones particulares y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Si usted está siendo movido por Dios a servir a otros, ¿cierto?, hay algunos puntos que usted debería considerar, ¿no?, que debería considerarlos bien en profundidad. No es algo meramente humano, como hemos estado viendo, ¿cierto?, en las cápsulas anteriores. De hecho, los puntos planteados por el autor el día de hoy seguramente lo confrontará, nos confronta a todos nosotros y nos ayuda a hacernos un autoanálisis mucho más profundo. De hecho, gran parte de la cápsula del día de hoy se trata de revisar unas preguntas que Sanders transcribe, ¿no?, y que van a ir a hacernos examinar nuestro corazón. ¿Y por qué es tan relevante el tema de examinar el corazón? Creo yo que por alguna de las otras citas que hemos revisado, ¿no?, podemos ir y revisar la cita de Jeremías 17. Creo que esto es algo que necesitamos considerar. El versículo dice lo siguiente, ¿no? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ahí hay un punto relevante, ¿no? Y es que no debemos desconocer que nuestro corazón es peligroso y por eso si usted está evaluando servir o definitivamente ya está sirviendo, ¿no?, ya tiene esa responsabilidad, es importante estar escudriñando nuestro corazón. Ahora, el Señor plantea un desafío que Él sí conoce. Él sí sabe qué estamos realmente pensando o cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Por eso es importante ponernos esto en perspectiva, incluso un poco más profundo. Un mensaje más potente y hermosísimo para todos nosotros es lo que aparece en el libro de Ezequiel. De hecho, menciona lo siguiente, o sea, solo Dios puede cambiar nuestro corazón pecaminoso. O sea, tengamos claro que somos pecadores, pero el Señor ha hecho una serie de procesos, acciones durante toda la historia de la humanidad para poder ayudarnos, para poder estar con nosotros, ¿no? De hecho, dejó su Espíritu Santo. Pero creo que estos versículos de Ezequiel deberían asegurar nuestro corazón, ¿no?
Pero también pone una especie de lucecitas en el tablero para que nosotros las analicemos, ¿no? Mira lo que dice Ezequiel 11, versículos 19-20. Yo les daré un corazón, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren qué tremendo mensaje, ¿cierto? Ezequiel expone, ¿no? Expone al pueblo. Recuerden que él estaba hablando al pueblo en ese momento, ¿no? Y por eso es importante entender esto a la luz del momento que esto estaba ocurriendo. Él le está mencionando al pueblo, ¿cierto? Una ordenanza del Señor, un mensaje del Señor muy hermoso. Primero dice claramente que Él les va a dar un nuevo corazón. De hecho, un nuevo corazón y un nuevo espíritu, ¿no? Claramente está haciendo referencia a esta transformación que sucede en los seres humanos, ¿no? Pero, de hecho, dice que nos va a quitar el corazón, o les va a quitar el corazón de piedra y les dará un corazón nuevo, ¿no? Una perspectiva de cambio. Entonces, que si uno pudiera llevarlo y traerlo a la realidad actual, ¿no? Claramente eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor nos da el Espíritu Santo, que lo coloca en nuestro corazón y nos va llevando en un proceso de transformación. Pero no es solo para que podamos liderar o servir, no. De hecho, dice, y lo deja súper claro, que esta transformación que Él hace, donde saca nuestro corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, está muy asociado a que andemos en sus estatutos, a que guardemos sus ordenanzas y a que las cumplamos. No es solo conocer la Escritura, ¿no? Sino que debemos guardarlas, de hecho debemos aprenderlas, guardarlas en nuestra mente y también experimentarla a través del cumplimiento. Entonces aquí hay una cosa interesante, ¿no? Si uno está pensando en servir, hay algunos patrones que son necesarios considerar. Dios nos va a transformar si en sus planes está que nosotros sirvamos y le sirvamos a Él. Y los indicadores que nos muestran que estamos sufriendo ese proceso de cambio gracias al Espíritu Santo, como lo vamos a ver al final de estas cápsulas, ¿no? Está asociado a sus estatutos, está asociado a sus escrituras. Todo está asociado a su escritura y a su poder y a su gloria, ¿no? Y en ese sentido, además, sí se hace aquí una aclaración. De hecho, en el libro de Jeremías, creo, nos mueve a analizar bien las cosas. Y quiero hacer un alcance acá, amigos y amigas. Porque muchas veces la gente tiene muy buenas intenciones y dice, oye, ¿por qué tú no sirves? ¿Y por qué no lideras este grupo? Deberías hacerlo, te manejas bien, etcétera. Incluso hay otras personas que dicen, no, yo sé que del parte del Señor tú tienes un llamado y debes hacer esto y esto otro. Y aquí Jeremías pone un alcance de aplicación múltiple, ¿no? Claramente él menciona que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, ni menos en otros seres humanos. Por eso, Jeremías en el capítulo 17, versículos 5 y 6, expone lo siguiente. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como un arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. ¡Wow! ¡Qué golpe tremendo! Cuidado con tomar decisiones en relación a la vida cotidiana, ¿no? O a tener anhelos específicos asociados a algo que te haya dicho un ser humano o que te haya prometido un ser humano. En realidad la consecuencia de eso, de confiar en un ser humano, va a ser una maldición. De hecho, hay maldito el hombre que en el hombre confía. De hecho, dice que la consecuencia de esto es que vamos a ser como algo destruido. Imagínate, vamos a habitar en una zona desértica. Está poniendo un ejemplo para que las personas de ese tiempo entendieran lo complejo que era. Una tierra salada donde no se puede plantar, lleno de piedras, ¿no? Por todos lados, ¿no? Sin personas cerca. O sea, imagínense lo peligroso que es confiar en el hombre. Y aquí hay un principio que deberíamos considerar. Si usted tiene una perspectiva de poder servir, ¿no? De hecho, por algo seguramente se ha interesado en estas cápsulas, ¿no? Claramente su fuente de dirección debe ser el Señor, debe ser el Espíritu Santo. Y miren el contraste, ¿no? Jeremías mismo en los versículos siguientes dice, bendito el hombre que confía en el hombre. Perdón, bendito el hombre que confía en el Señor. Tuve un error conceptual, ¿no?
O sea, imagínense, aquí dice todo lo contrario, cuya confianza es el Señor. Y aquí sale la consecuencia. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. ¿Sí? Recuerde, de hecho, este es un versículo que se relaciona con Salmo 1, que también expone lo mismo, pero fíjense qué maravilloso, o sea, el ejemplo que da, ¿no? El ejemplo que da, dice, bueno, vas a ser como un árbol al lado del agua, ¿no? Al lado de la hidratación, de los nutrientes, pero además cuando venga el sol fuerte, vengan los problemas, ¿no? No te preocupes, no, tus hojas van a seguir siendo verdes, vas a seguir siendo frondoso, incluso en los años de sequía no te va a pasar nada, nunca cesarás de dar fruto. Entonces, qué importante es que si usted tiene una perspectiva de servir, de liderar, de ayudar, de colaborar, ya sea en la iglesia, en la comunidad, en donde sea, que su confianza esté puesta en el Señor, no en usted mismo, en sus propias habilidades, ni en los que le rodean. Y de hecho, si usted quiere servir, pruebe que su llamado en algún área específica, ¿no?, sea de parte de Dios y no de otras personas ni de usted mismo, porque en realidad ya vimos la consecuencia. Cuando confiamos en las personas vamos a estar como en un desierto agreste, pero cuando es el Señor nuestra confianza, es el Señor nuestra guía, seguramente vamos a tener una vida bendecida y no vamos a dejar de dar fruto. Qué maravilloso esa promesa, ¿no? Y por eso lo que vamos a profundizar en los siguientes minutos va a ser 3 puntos que Sanders expuso de manera maravillosa. Primero, ¿qué perfil usaba Jesús para decir, sí, esta persona puede servir? Es una persona que está capacitada para servir. La vamos a entrenar para servir. Y eso implica que nos va a dar un tiempo, y ahí vamos a dedicar gran parte de la cápsula de hoy, a analizarnos, a hacer una revisión con unas preguntas bien interesantes que Sanders planteó. De hecho, si usted quiere, nos puede escribir el correo electrónico para que le compartamos la presentación y usted pueda revisar estas preguntas, ¿no? Y también, en la última parte, igual vamos a hacer una profundización mayor en ese punto, ¿no? Y en el primer elemento, Sanders lo expone de la siguiente manera, y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque muchas veces la iglesia, ¿no?, y nosotros mismos nos contaminamos por lo que hay en el entorno y creemos que es lo mismo. O sea, si el éxito humano convencional se debe extrapolar a la iglesia, y eso no es así, no es así. Miren lo que expone Sanders, ¿no? Dice, cuando Jesús seleccionaba líderes, hacía caso omiso a todas las ideas populares de su tiempo. Y de hecho sería extrapolable al actual, ¿no?, acerca de qué clase de persona sería idónea para la tarea. La banda de discípulos de Jesús carecía de adiestramiento, de influencia, no eran importantes, no eran de distintos grupos sociales, ¿no? Era súper heterogéneo, pero ese grupo fue el que fue usado por Dios para cambiar el mundo. Qué relevante esto, qué relevante es considerar esto. El proceso de selección que Jesús usó es totalmente distinto a lo que uno piensa, así como grandes gerentes o grandes líderes o personas que hayan estudiado en la universidad o que tengan un posgrado. No, él se acercó específicamente a las personas más humildes, que no estuvieran corrompidas por la situación, como los protocolos o la sofisticación de su época. Fue totalmente distinto. Incluso dice, Jesús escogió personas con poca educación, pero que pronto desplegaron una aptitud extraordinaria. Vio en ellas algo que nadie veía, y bajo su mano diestra emergieron como líderes y servidores que sacudirían el mundo. No nos olvidemos que Dios entrenó a estas personas comunes y corrientes. Y gracias a ellas el evangelio se expandió hasta el día de hoy. De hecho, si usted se da cuenta y si usted analiza, siempre Dios ha expandido el evangelio a través de personas humildes, no con grandes ambiciones. De hecho, las personas que suben a posiciones de autoridad, posiciones de servicio, de liderazgo en los contextos cristianos, y definitivamente no son lo que Dios quería o lo que Dios necesitaba, el Señor se deshace de ellos rápidamente, en un tiempo importante, ¿no? Que creo que eso es bueno que lo tengamos claro, porque Él tenía un filtro, pero su filtro era distinto al nuestro. Qué maravilloso, ¿no? Y que de alguna manera lo que logró hacer es que tomó a estas personas comunes y corrientes igual que nosotros, pecadores igual que nosotros, ¿no?,
y logró a través de su entrenamiento, de estar con ellos, de que experimentaran, ¿cierto?, la vida con Dios, combinar las habilidades humanas y el Espíritu Santo. De hecho, qué hermoso es ver, no sé, los evangelios, ¿no? Como era Pedro, por ejemplo, y verlo posteriormente en Hechos, totalmente transformado por el poder del Espíritu Santo. No por él, insisto, no por él. Fue transformado por el poder del Espíritu Santo y que después él escribe sus cartas, ¿no? Qué maravillosa sabiduría uno puede leer en las cartas de Pedro. Es lo mismo que en Pablo, ¿no? Es lo mismo que en el resto de sus discípulos, que eran gente común y corriente que tenía dificultades, que tenía áreas pecaminosas y que se ven en el tiempo que ellos estuvieron con Jesús y cómo vemos la transformación posteriormente. Entonces, esa combinación, ese proceso generó lo que de alguna manera uno ve en las Escrituras. De hecho, como decíamos en la cápsula anterior, al final es la demostración del proceso de santificación progresiva, donde el cristiano es preparado por Dios para glorificarle y para servirle. Qué maravilloso eso, que nosotros tengamos ese privilegio, ¿no? Que Dios nos haya permitido y nos permita servirle, de hecho. Por eso es importante, si usted, insisto, si usted está sirviendo y si usted está pensando servir, analizar profundamente su corazón, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero también hay que hacer el alcance, porque en estas modalidades nuevas de servicio actual, muchas veces incluso en el contexto cristiano, hay esta perspectiva como de rockstar, ¿no? Se ha permeado eso de ser importante y de ser alguien que influencia a otros. Y en realidad, el entrenamiento de liderazgo que se muestra, o de servicio que se muestra en la Biblia, es distinto, ¿no? De hecho, dice, a los talentos latentes, de ellos se les añadió ferviente devoción y furiosa lealtad. Dos cosas que fueron súper potentes. Ellos arriesgaron su vida por eso. Claramente eso era comandado por el poder del Espíritu Santo, al igual que es en nosotros, ¿no? Pero fue todo eso, su ferviente devoción y su furiosa lealtad, fue pulidas en la escuela de los fracasos y de la fatiga. Qué distinto es a la perspectiva actual, ¿no? Donde todos piensan que es exitismo máximo. Eso es porque se ha permeado en el contexto cristiano mucho de eso. Pero en realidad la Biblia, ¿no? Nuestra palabra profética más segura que Dios nos dio, que tiene toda la autoridad y es suficiente para todo, ¿no? Es la que nos muestra que van a haber momentos difíciles y de fatiga. Y por eso tenemos que confiar en el Señor, porque hasta eso Él lo controla. Y en ese sentido, para poder reforzar la idea, ¿no? Sanders expone lo siguiente. Dice, las cualidades del liderazgo natural son importantes, pueden ayudar, ¿sí? Muy a menudo estas pericias yacen dormidas y no descubiertas. Si miramos con cuidado, podemos detectar el potencial de servicio y liderazgo en nosotros. Y si lo tenemos, deberíamos adiestrarlo y usarlo para la obra de Dios. Aquí hay que hacer un alcance. En realidad, si Dios nos dotó con algunas habilidades, ¿no? De hecho, a todos los cristianos nos dota con habilidades, ¿no? Con distintos dones, ¿no? Con distintos talentos, con distintas capacidades, ¿no? Que vamos desarrollando en el tiempo. Definitivamente Él las puso en nosotros para servir en su reino. De hecho, no se aísle del cuerpo de Cristo. Al aislarse usted no tiene la oportunidad de servir a otros. De hecho, la razón por la que Dios le permite vincularse con una iglesia, ¿no? Con un lugar, es simplemente para que usted ponga en acción sus dones y sirva a sus hermanos. No es para que nosotros seamos beneficiados, al contrario, nuestro gran beneficio va a ser el desarrollo espiritual necesario, que va a ser consecuencia del proceso de cómo servimos a otros. Y obviamente ese servicio debe estar enfocado en la gloria del Señor. Qué maravilloso ese punto, ¿no? Y por eso me quiero meter aquí un poquito más fuerte, voy a invertir bastante tiempo de la cápsula de hoy en este pequeño detalle. Bueno, analicémonos, ¿no? Analicemos nuestra experiencia, ¿no? Y ahí, y yo creo que las dos primeras preguntas que enfrenta Sanders a cualquier creyente, ¿no? Que esté desafiado a servir al Señor, es, bueno, ¿en qué situación estás en este momento? ¿Sirves a Dios actualmente o estás considerándolo? Es muy importante, como decíamos al inicio de esta cápsula, que las decisiones que usted tome o haya tomado no sean intermediadas por seres humanos simplemente.
Cada vez que usted tenga algún desafío en el contexto cristiano, debe orar, pedir al Señor sabiduría y sobre todo no dejarse guiar por sus propios anhelos o por anhelos de otras personas que dicen, no, tú puedes y tú lo vas a hacer. Y en realidad muchas veces no ven bien con claridad la situación, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, yo creo. Y ese primer punto lo podemos profundizar desde el prisma de lo que es, este salmo expone, así como, en realidad, examínate. Y qué bonita palabra plantea acá el Señor, ¿no? En este versículo dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esto lo está diciendo el salmista. Qué maravilloso salmo. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué maravilloso lo que el salmista acá expone, inspirado por Dios, inspirado por Dios, le pide al Señor que analice su corazón, sabiendo que somos pecadores. De hecho dice, pruébame, o sea, examíname profundamente, pruébame, analiza mi mente, las cosas que estoy pensando. Y después dice, Dios, si me ves que estoy en el camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Miren, no dice, dime qué hacer y yo lo hago. No, dice, por favor, guíame. Qué hermoso versículo. De hecho, debería ser una costumbre en nosotros examinarnos, ¿cierto? Y que Dios nos examine. Y una buena manera para poder examinarnos es la Escritura. Dios dejó la Escritura, Dios dejó las palabras ahí escritas del mismo Señor para que tuviéramos la posibilidad de examinarnos, de mirar nuestro corazón, de mirar nuestros pensamientos a la luz de lo que la palabra dice, para que podamos detectar nuestros caminos de perversidad y que así Dios, a través de la Escritura, nos pueda guiar al camino eterno. Qué hermoso que Él se haya preocupado de eso, ¿no? Y aquí vienen dos preguntas que es bueno que ustedes se hagan, ¿no? Definitivamente ¿nos examinamos constantemente? ¿Somos activos en eso? ¿Le pedimos al Señor que examine nuestro corazón? Y lo otro importante, aparte de nosotros examinarnos, ¿no? Es dejamos a otros que nos examinen. Y ahí es muy importante porque hay que ser muy sincero con nuestros amigos y amigas, con nuestros hermanos no cristianos, principalmente cristianos maduros, para que nos ayuden a eso. Preguntarles de vez en cuando qué ves a la luz de la Escritura. De hecho, yo he aprendido muchísimo de muchos cristianos maduros que hay en nuestra iglesia, ¿no? Que claramente ellos sirven al Señor y nos ayudan a todos nosotros, y hemos tenido que compartir situaciones muy difíciles donde yo he pedido que me aconsejen, ¿no? Y claramente ellos, como son cristianos maduros, no me van a dar un consejo de su experiencia, y mucho menos lo que yo hice, o lo que tú deberías hacer, ¿no? Sino que al examinarnos, usaron la Escritura para poder ayudarme. Qué importante es tener ese vínculo. Usted tiene que ser un cristiano sincero. Yo creo que al examinarnos nos damos cuenta de las áreas pecaminosas que tenemos a la luz de la Escritura, y claramente vamos a pedir que otros nos examinen y nos ayuden. De hecho, eso demuestra humildad, ¿no? Es maravilloso ese modelo que Dios instauró del cuerpo y cómo cada parte del cuerpo ayuda al crecimiento de la iglesia. Ahora, Sanders fue al siguiente nivel y planteó 23 preguntas y que quiero que las discutamos, de hecho. Claramente por el tiempo no podemos profundizar tanto y nuevamente le recomiendo que si usted quiere tener acceso a este material pueda escribir, ¿no? Y le podemos mandar específicamente este material, y yo le recomiendo que también pueda adquirir el libro. Pero si necesita las preguntas para darle un vistazo más, vuelva a ver el video, ¿cierto? O puede solicitar el material que armamos para esta presentación. Y aquí parten algunos indicadores. O sea, definitivamente tenemos que tener indicadores constantemente para examinar nuestro corazón. Y mire estas preguntas bien potentes que Sanders plantea. Por ejemplo, ¿yo he dejado algún mal hábito alguna vez? Porque eso sería una experiencia, ¿no? De hecho, ¿cómo dejaste el mal hábito? ¿Te ayudaste de las Escrituras? ¿Memorizaste versículos? ¿Oraste? ¿Pediste ayuda a otro? Ese proceso de experimentar el poder de Dios, el poder salvador del Señor, ¿cierto? Claramente nos va a servir para poder compartir las Escrituras y las vivencias a otras personas, ¿no? Otra pregunta importante para quien, ¿cierto?, anhela servir o está sirviendo: ¿mantiene su autocontrol cuando las cosas van mal? De hecho, ya sabemos que en el contexto de servicio cristiano van a haber situaciones difíciles, pero debemos estar preparados para la adversidad, la crisis y la adaptabilidad. Son condiciones o situaciones que Dios va a permitir y que Él nos va a ayudar a superar.
Pero claro, si yo tengo claro que la Escritura dice que Él tiene el control, ¿no? ¿Por qué me voy a complicar? Voy a buscar la manera de seguir avanzando, ¿no? O por ejemplo, ¿puede manejar la crítica? ¿Puede sacarle ventaja? Y ahí hay un punto importante que Sanders expone que me pareció muy, muy brillante, de hecho. O sea, el humilde aprende de todo el modelo de crítica, tanto de la crítica trivial, la que a lo mejor alguien dice, no, esto es una crítica constructiva, te está tratando de mencionar algún punto ciego que tú tienes, pero también de la maliciosa. O sea, qué maravilloso lo que expone acá el autor. Y también puede cambiar la desilusión en una oportunidad creativa cuando meten la pata, ¿no? Cuando te pasa alguna situación difícil. Dios crea un sistema en nuestra mente que se llama flexibilidad cognitiva, que nos ayuda a ir más allá, a tratar de buscar otros cursos, ¿no?, de solución. Pero por eso, claramente una persona que sirve al Señor debe tener esa capacidad muy desarrollada, ¿no? Otro kit de preguntas dice, ¿puede conseguir fácilmente la cooperación de otros y ganar el respeto y la confianza de ellos? Qué importante este punto. El respeto y la confianza es muy difícil ganarlo, porque implica en el contexto de servir al Señor que tú de verdad eres un cristiano devoto, que de verdad amas al Señor, ¿no? Independiente que sigamos siendo pecadores, ¿no? No somos perfectos, pero amamos al Señor. Y eso genera en otras personas respeto y confianza. Pero qué fácil es perderlo, ¿no? Cualquier actitud pecaminosa de nuestro corazón desordenado nos puede llevar a perder el respeto y la confianza. Entonces ahí tenemos una variable que analizar. Examinar profundamente nuestro corazón. Por ejemplo, otra pregunta dice, ¿confía la gente en usted cuando hay situaciones difíciles y delicadas? ¿Es usted confiable, no? Eso tiene que ver mucho con ser coherente, consistente, constante, ¿no? Esas 3 C bien, que se articulan muy bien, ¿no? Y que claro, hay situaciones difíciles y de hecho se va a notar de inmediato cuál es nuestro fundamento en una situación difícil. Si frente a una situación difícil perdemos el piso, ¿no? Debemos ir a los fundamentos de la palabra. El otro dice, puede inducir a las personas a que se sientan contentas de hacer algo legítimo que normalmente no desearían hacer. Es como ayudar a otros, de alguna manera contribuir a su formación, a que desarrollen ciertas actividades, ¿no?, que tienen que ver con su proceso. Es como cuando nosotros estamos con los niños, ¿no?, y les decimos, bueno, ustedes tienen que lavarse los dientes, ¿no? Ellos en algún momento lo aprenden, ¿no? Y claro, todo depende de cómo lo hacemos, ¿no? Porque esto no es mandar a la gente. En el contexto del servicio cristiano no es mandar a la gente. Tiene que ver con otro proceso, de hecho. Por otro lado, la siguiente pregunta dice, ¿puede ejercer disciplina sin desplegar su poder para usos coercitivos? Y ahí hay que ser muy cuidadoso. O sea, una persona que tiene una posición de servicio en la iglesia, una posición de liderazgo, de autoridad, ¿no? No es para tener un séquito de personas a quien mandar. Es como, ya, tú mueves las mesas, tú las sillas. O sea, ese no es el modelo que el Señor nos enseñó. De hecho, en los versículos anteriores, si ustedes se recuerdan, de la discusión de los apóstoles, en particular por estos dos que querían una posición mejor, ¿no? En una crisis tan grande, Jesús tuvo que aclararles, hey, no es el liderazgo de ahora, no es que la gente te haga reverencias, tú sírvelos. Y en ese sentido, por eso, si en algún momento tenemos que de alguna manera pedir ayuda, ¿cierto?, ordenar, y todo un proceso, ¿no? No necesitamos presionar a la gente para hacer las cosas, porque al final tenemos súper claro, no son nuestras las obras, son las del Señor. Los hermanos no son nuestro equipo, todos somos el equipo del Señor. Todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Eso creo que nos ayuda muchísimo. De hecho, uno no necesita mostrar fuerza extrema en ese sentido. Por otro lado, dice, ¿piensas de modo independiente? Esto es muy lindo porque en algunos momentos que nos toca servir, vamos a tener que hacer 2 cosas. En algún momento vamos a tener que aunar criterios de todo el equipo y maximizar y aprovechar las buenas ideas. Y en otros momentos que no pasa nada, no podemos esperar que las cosas pasen, ¿no? Sino que quien está a cargo, quien sirve al Señor, va a seguir avanzando. Es algo natural, tenemos que seguir avanzando, porque la obra no es nuestra, es del Señor. De hecho, tengamos claro, no es que un hombre, no es que un pastor o una persona lo haya puesto a usted a liderar en algún momento. La Biblia es muy, muy clara que Él mismo, como vimos anteriormente, Él es el que pone a las personas. Él es el que pone a las personas.
Entonces tenemos que tener muy claro que los llamados que tenemos a servir en cualquier área que sea, tanto en el contexto de la iglesia, en casa, en el trabajo, es un mandato del Señor, es una responsabilidad que el Señor le ha dado, ¿no? Por otro lado, ¿cierto? ¿Es usted un pacificador, ¿no? Tiene la capacidad de reconciliar, ¿cierto? Posiciones diversas, de repente en algunos equipos hay distintas opiniones, ¿es capaz usted de aunarlo, de ayudarlo? O por ejemplo, ¿puede aceptar oposición a su punto de vista o decisión sin ofenderse? De hecho, en realidad no es ir a golpear, o sea, el tema, ¿no? De hecho, siempre vamos a enfrentar oposición, los cristianos, de hecho, los cristianos en la vida cotidiana, en el trabajo, y más en la posición de servicio. Entonces debemos estar preparados para eso. Y hay un punto acá que me pareció muy, muy bueno, ¿no? Dice, ¿puede ganar y conservar amigos? Su círculo de amigos leales es un índice de su potencial de siervo, de líder. Entonces, habla mucho las relaciones que nosotros mantenemos con nuestros amigos, con nuestras amigas, nuestros hermanos de iglesia, ¿no? En el contexto de nuestros trabajos, ¿no? En relación a lo que nos falta al respecto. Y aquí quiero volver al punto, ¿no? Antes de pasar a estas siguientes preguntas. Estos indicadores o estas preguntas que Sanders ha hecho son específicamente para analizar y examinar nuestros corazones, sobre todo si estamos pensando en servir o sobre todo si estamos sirviendo. Y en particular es necesario profundizar sobre todo en esta pregunta, ¿no? Que claramente dice, depende de las alabanzas de los otros para poder continuar. Y ahí hay que tener cuidado también, ¿no? Es otro punto sensible porque la gloria es del Señor. Si hacemos algo bien, es para el Señor, no es para nosotros. Que grandes líderes se han caído por eso, porque anhelaban ellos, porque buscaban ellos la gloria, una vana gloria. Y en realidad nuestro objetivo en el servicio o el anhelo es glorificar al Señor. De hecho, la obra es de Él. Él hace, Él actúa, Él controla. Él acelera o Él frena. Esa debe ser nuestra tranquilidad. Y por eso no es compatible buscar nuestra propia alabanza, ¿no? O esperar que nos digan, oh, va, súper bien y todo, si uno está trabajando para el Señor, ¿no? Y en la Escritura está claro cuáles son los beneficios de trabajar para Él, ¿no? De servirle a Él. Por otro lado, dice, puede permanecer firme ante la falta de aprobación y aún la pérdida momentánea de confianza. De hecho, está muy relacionado con esperar alabanzas. Claramente alguien que espera alabanzas frente a una situación difícil donde no hay nada, va a soltar el testimonio. De hecho, recibe con agrado la responsabilidad. Ese es un punto sensible, sobre todo en la actualidad, ¿no? Muchas veces las personas se obligan, ¿no?, a servir. Y cuando viene una presión donde necesitamos absorber más responsabilidades, tal vez la respuesta no es la más adecuada, ¿no? Entonces uno escucha, sobre todo en el contexto de iglesia, pero ¿por qué no? Que lo haga el otro hermano, o que lo hagan ellos, o ¿por qué tengo tanta presión? O estoy tan cansado, ¿no? O lo hacemos de mala gana, y no es algo que sea compatible con servir al Señor. Es muy bueno analizar si hemos tomado más responsabilidades de las que podemos adquirir. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que hemos cometido ese error, ¿no? Pero por otro lado se muestra en nuestro corazón si tenemos una responsabilidad para servir al Señor y esa responsabilidad se torna una carga compleja, ¿no? Emocionalmente y cognitivamente. De hecho, habla mucho de nuestra madurez espiritual también, ¿no? Por otro lado, dice, ¿tiene una voluntad fuerte y constante? Porque no podemos vacilar. De hecho, está muy asociado con lo de la responsabilidad. Van a haber situaciones donde vamos a tener que actuar en tiempo récord, bajo presión. Piensen esto, lo que pasó con esta situación de pandemia, cómo casi todas las iglesias tuvieron que retransformar, rediseñar sus clases para niños, ¿no? Sus mensajes. ¿Cuántos pastores han tenido que integrar la tecnología a su día a día, ¿no? Modificar ciertos patrones de comunicación? Porque tenemos que seguir sirviendo al Señor. No puede ser que algo nos frene en ese sentido, nos frene el Evangelio. Por otro lado, otras preguntas también para examinar nuestro corazón. ¿Se siente tranquilo en presencia de extraños? ¿Se pone nervioso en la presencia de un superior? ¿O se siente generalmente relajada las personas que son responsables ante usted? O sea, el equipo con el cual usted se relaciona, ¿no? Su grupo de estudio bíblico, no sé. Claramente son indicadores, ¿no?, que usted tiene que analizar. ¿Tiene usted tacto?
puede anticipar la forma en que sus palabras afectarán a una persona, usted sabe que las palabras son complejas, si yo las digo mal. De hecho, es algo, creo yo, que es prudente analizarlo. Cuando usted sirve, cuando usted lidera, controlar el tema del bullying. O sea, sé que en la sociedad actual, ustedes lo saben, ¿no? Amigos y amigas, se ha minimizado el dolor del otro. De hecho, hay muchas de estas cosas de chistes que uno ve, videos en Facebook, en internet, etcétera, donde la persona se hace daño y todo el mundo se ríe. Es como cómo se ha ido cauterizando la conciencia de los jóvenes, de los niños, frente al dolor del otro, o frente a una situación vergonzosa, ¿no? Que se haga burla, ¿no? Entonces, no, tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos llamados como decíamos, a ser pacificadores, a cuidar al otro. Claramente nos va a tocar exhortar y confrontar, reprender, eso es bíblico también. Pero aquí estamos hablando de un cuidado que va más allá, ¿no? Ser cuidadoso del tacto que tenemos. El otro punto, ¿cierto? ¿Está interesado la gente verdaderamente? Ahí hay un punto sensible, ¿no? Uno no puede, no puede querer servir a alguien o al Señor sin entender que vamos a servir dentro del modelo de su creación, y su principal creación en este caso son los seres humanos. Dice, somos hechura suya, ¿no? Él nos hizo semejantes a Él en ese sentido, y por eso ama tanto a la humanidad, ¿no? Aunque la humanidad lo rechace. Pero claro, nosotros también nos debería interesar la gente verdaderamente, no solo por la tarea, no solo por el rol. Y eso cuesta, porque es una dualidad ahí muy fuerte. De hecho, debemos amar a las personas de todos los tipos. No hay prejuicio, no hay color de piel, no hay idioma. Ahí tenemos que tener cuidado con los prejuicios preconcebidos, ¿no? El servidor no debería ser muy cuidadoso en eso. Por otro lado, ¿cierto? Puede perdonar o abriga resentimiento, alberga malos sentimientos hacia otra persona que le ofende, ¿no? Y este punto me gustó mucho, que él lo plantea, ¿no? ¿Es razonablemente optimista? Dice, el pesimismo y el liderazgo o servicio no se mezclan. Yo creo que aquí lo que él estaba tratando de decir no es una cosa positivista, ¿no? Sino que lo que estaba tratando de exponer ahí en sus palabras es que, claro, si tú conoces bíblicamente el plan de Dios, cuando pasan situaciones complejas y malas, tú sabes que el Señor tiene el control y que eso va a pasar, ¿no? Y por último menciona, ¿siente una pasión maestra como la de Pablo? Que dijo, pero una cosa hago, dicha singularidad de motivo enfocará sus energías y poderes en el objetivo deseado, glorificar al Señor. Los servidores necesitan ese fuerte enfoque. Y aquí hace referencia a una frase que Pablo dice. Esa frase que Pablo dice está en Filipenses 3 y 14. De hecho, él expone lo siguiente, dice, hermanos, yo mismo no me considero haberlo alcanzado ya. O sea, parte por esa frase, yo no es que esté, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, el pasado, me extiendo hacia adelante, hacia el día a día, ¿no? Hacia el futuro, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso. De hecho, hace asociación al deporte, a la competencia, es llegar a la meta, ¿no? Me extiendo hacia adelante, ¿no? Una cosa hago, él estaba concentrado en la meta, no había otra cosa, no había otra cosa que servir, glorificar al Señor. Él tenía muy claro su dependencia a Dios. Y no solo eso, en algún momento Pablo también habla las razones por las que trabaja. O sea, perdón, en el versículo anterior dice las razones por las que trabaja. Él trabaja, nomás lo hace, prosigue a la meta. Pero en este versículo, que es Colosenses 1, 28, 29, un versículo favorito de nuestro pastor, el pastor Arturo, ¿no? De hecho es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Lo vamos a profundizar al final, pero acuérdese. Él en el versículo 29 dice, el 28 inicia, a él nosotros proclamamos, primero, proclamar el evangelio, amonestando a todos los hombres, usando la escritura, ¿cierto? Amonestando, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Un hermoso versículo. Pero mira lo que dice el 29. Y con este fin también trabajo. O sea, él estaba dedicado a hacer lo que tenía que hacer, servir al Señor en esa área, proclamando, molestando, enseñando con toda sabiduría. Pero fíjate lo que dice después, esforzándome, o sea, es como trabajando, esforzándome según su poder, no el de Pablo, sino que el poder de Dios que obra poderosamente en mí. ¡Wow! ¡Qué claridad tenía Pablo en ese momento, ¿no?
De hecho, por eso después, de alguna manera, también se ven en los escritos, ¿no?, de Gálatas 5, cómo expone del fruto del Espíritu. Él sabía que su trabajo no era su fuerza. Él actuaba, pero la fuerza que él tenía para hacer las cosas venía del Espíritu Santo. Y qué hermoso. De hecho, le recomiendo que profundice en el estudio del fruto del Espíritu. En nuestra iglesia se ha estudiado, de hecho, se han hecho series, hay discipulados de esto, ¿no?, para que usted lo pueda profundizar. Pero qué maravilloso es, fíjense que más el fruto del Espíritu, esta combinación, ¿no?, de dimensiones, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿no?, dominio propio, ¿cierto? Que contra tales cosas no hay problema, no hay ley, no hay restricción. El Espíritu Santo genera en nosotros cosas maravillosas que sustentan nuestra vida, pero que también nos capacitan y nos entrenan para servir a otros, no solo para nosotros, ¿no? Y por último, en los minutos de cierre de la cápsula de hoy, ¿no?, sé que es mucho lo que podríamos haber compartido, pero el tiempo, ¿cierto?, es escaso, y por eso le recomendamos que usted adquiera el libro, lo lea, revise los apuntes, ¿no? Si tiene más preguntas nos puede mandar, no hay problema, pero en el último punto vamos a revisar, además, profundizar el análisis del corazón. Hay que cuidarse mucho. Y aquí Sanders plantea estas 5 preguntas del autor Thompson. Dice que está basado en el concepto de que en el caso del servicio ya vimos muchas características que son dispersas, pero aquí Thompson pone un énfasis en las relaciones. Dice, hey, cuando usted está tratando con los demás, ¿no?, ¿le molestan o desafían los fracasos de los demás? Entonces, este contraste, como una molestia, compartir con el otro y ayudar en el fracaso del otro, o de verdad lo desafía ayudarle. Usa a las personas, oye, tú haces esto, tú esto otro, tú esto otro, usted controla o desarrolla o cultiva a la gente. Qué bonito concepto ese de cultivar a la gente. ¿No? Hay que nutrirlo, hay que ayudarlo a crecer a través de las escrituras, de la oración conjunta, del compartir. O sea, de verdad es maravilloso eso, ¿no? Miren, el tercer punto, la tercera pregunta, ¿usted dirige a las personas o desarrolla a la gente? O sea, es como, de nuevo, tú, o oye, estudiamos la escritura, cuáles son nuestras áreas débiles, compartamos, hagamos este discipulado, leamos este libro. O sea, yo he tenido la bendición de compartir con muchas personas, muchos cristianos maduros, particularmente estos últimos años en nuestra iglesia, ¿no?, que me han ayudado muchísimo. O sea, muchas veces ellos me ayudan a desarrollarme espiritualmente, porque más de alguien me dice, oye, mira este curso, o mira, estudiamos este discipulado, estos versículos bíblicos. Siempre me acuerdo de, o sea, por ejemplo, grandes amigos que nos ayudan a encontrar buenos libros, ¿no? Está Oscar, una vez Jorge Altimira, ¿no?, me dijo, no, léete este libro maravilloso, ¿no?, que ahora estamos haciendo un curso, de hecho, con Jonathan, que también recomienda algunos textos, el mismo vínculo que tenemos con nuestro pastor, con Pastor Arturo. Entonces, tú te das cuenta ahí que hay personas que están liderando en la iglesia, que están sirviendo en la iglesia, pero su objetivo no es mandar gente, sino que es ayudar en un proceso de desarrollo espiritual, es el mismo, obviamente, primero, pero también a los otros. De hecho, además, criticas o motivas, ese es un tema importante. ¿Cómo manejas ese proceso, ¿no? Independiente que en algunos momentos tú trates de motivar y la persona diga no, bueno, ya eso es un tema personal, ¿no?, que él va a tener que verlo con el Señor, pero ahí hay un tema importante también. De hecho, trata de esquivar o de encontrar a la persona que tiene una necesidad o problema especial. O sea, son preguntas que es bueno que usted desarrolle. De hecho, yo les recomiendo que tome estas preguntitas, las escriba y busque versículos que hablan de esto. Hay muchos versículos que hablan de esto, ¿no? De hecho, para ir cerrando la cápsula del día de hoy, espero no volver a decir ir cerrando, porque para que no se nos acabe el tiempo, es importante tener en consideración estas frases de Sanders. Dice, estas preguntas no significan mucho a menos que actuemos para corregir nuestras deficiencias y llenar los vacíos de nuestro adiestramiento. Esto no es remorder el error, ¿no? Es para cambiar. Sobre todo si usted, estamos en dos condiciones, está sirviendo en este momento y usted detecta esto, debe trabajarlo. Y en algunos casos, si es complejo en la problemática que usted tiene, yo le recomendaría que conversara con sus líderes, ¿no? E incluso evaluara en algunos momentos, descansar, bajar y concentrarse en esa debilidad, ¿no? ¿Por qué no toma algunos de los puntos de debilidad y fracaso de los que es consciente
y en cooperación con el Espíritu Santo, que es el espíritu de la disciplina, se concentra en fortalecer dichas áreas de debilidad y corrige las faltas. Qué maravilloso lo que dice Sanders ahí. O sea, tomémonos un tiempito y analicemos esto, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Trabajemos en esta área débil porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Porque al final, recuerde, como estábamos viendo ahí en los versículos anteriores, ¿no? Es el fruto del Espíritu. No es que nos tomemos un tiempo para pensar las cosas y manejarlas mejor nosotros y hacer un plan, ¿no? No, el Espíritu Santo te va a ayudar a poder avanzar, ¿no? De hecho, las cualidades deseables de un líder siervo estaban presentes en toda su plenitud en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cada cristiano debería hacer que su oración constante sea que dichas cualidades puedan incorporarse más rápidamente en su propia personalidad. O sea, además del Espíritu Santo, tenemos la Escritura que habla de Cristo, lo que Él hizo, y que claramente nos da alineamientos por los cuales nosotros incluso podemos orar. O sea, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso tener eso en consideración. Y el último punto dice, en este espacio, ¿no? Dice, el agregar potencial de liderazgo a nuestras vidas generalmente requiere que nos desprendamos de los elementos negativos que nos sujetan. Por eso, creo yo que este capítulo en ese sentido es maravilloso, porque nos mueve a que examinemos nuestro corazón, a que pidamos ayuda, a que detectemos necesidades y digamos, bueno, Señor, me pongo delante de ti, oro para que tú me ayudes, y buscar en la Escritura cómo poder solventar esas necesidades, ¿no? Y de hecho, además, creo que hay un par de frases que extraje de la reflexión final de Sanders que nos ayudan a eso. Y de hecho, insisto, todos nosotros, creo, al revisar estas preguntas y este análisis final, vamos a encontrar debilidades. Que Cristo sea nuestro modelo, como vimos la vez anterior, la cápsula anterior, y que además esto nos mueva a ir avanzando paso a paso, o sea, tomar uno de estos de nuestros problemas y empezar a trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, dice, si somos demasiado sensibles cuando nos critican y nos apresuramos a defendernos, debemos abandonar esa actitud. Hay que pedir ayuda, hay que buscar en la Escritura cómo poder solventar esa necesidad. Si justificamos nuestro fracaso y tratamos de culpar a los otros o las circunstancias, debemos cambiar esa actitud. No es compatible con una persona que ama a Dios y que sirve al Señor. Si somos intolerantes o inflexibles, de forma que las personas creativas que nos rodean se sienten restringidas, debemos abandonar esa actitud, ¿no? De hecho, si nos perturba algo que sea menos que la perfección en nosotros mismos y los demás, debemos quitarnos eso. El perfeccionista establece metas más allá de su alcance y luego se hunde en una sensación de culpabilidad falsa cuando fracasa. Ahí hay temas y áreas que tenemos que ir desarrollando todos nosotros. Somos todos pecadores y tenemos que pedirle al Señor ayuda en este proceso de santificación progresiva, que además nos va a ayudar a cumplir los roles que Él hacía diseñado para poder servir y ayudar a otros, ¿no? El último dice, si no puede guardar un secreto, no trate de ser líder. Otra frase más, si no puede ceder un punto de vista cuando las ideas de alguna otra persona son mejores, ahórrese la frustración del fracaso en el liderazgo. De hecho, esta frase potente de Sanders dice, si quiere mantener una imagen de infalibilidad, este es como el último concepto que pone, ¿no? O sea, si quiere ser alguien que nunca falla, trate de encontrar otra cosa que hacer. Aparte de ocuparse de servir, guiar a otras personas. O sea, como no esté en esto, porque seguramente vamos a errar, seguramente vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, ¿no? Creo que ese es un punto sensible que también expone acá. Siempre somos seres humanos falibles. Solo Dios es infalible. Solo Él es infalible. Por eso nuestra confianza debe estar puesta en Él. Él es el que acelera los procesos a nivel del servicio, del ministerio, de su trabajo o del contexto de su familia, o en otros momentos lo frena. Es Él el que controla la situación, ¿no? De hecho, vuelvo a recordarle, ¿no? Para cerrar el concepto clave de hoy. Como decía el versículo, Pablo proclamaba el Evangelio, amonestaba a las personas, ¿no? Enseñaba a las personas, ¿cierto? Específicamente la sabiduría, y trabajaba en base al poder del Espíritu Santo, esforzándose. No es que trabajaba nomás, ¿no? O lo hacía a media, no, se esforzaba, pero además tenía el poder del Señor. Imagínense, y eso se sintetiza en estas frases. Primero, si uno quisiera considerar esto de verdad en profundidad,
Una de las variables maravillosas que debe tener una persona que quiere servir al Señor, está sirviendo al Señor, es su amor por las Escrituras. O sea, es incompatible servir al Señor o querer servir al Señor sin amar las Escrituras. Porque, como decía Pablo, ¿no? en el versículo recién revisado, ¿no? Él quería proclamar, y claro, para proclamar, ¿qué vamos a proclamar? Las Escrituras. Eso es lo que vamos a proclamar. No vamos a decir lo que a mí me pasó, lo que yo hice. No, tenemos que proclamar las Escrituras. De hecho, cuando amonestamos a alguien, no le decimos lo que yo hice, o deberías haber hecho lo que yo hice, ¿no? Sino que dice, la Escritura dice esto, y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es la Escritura. Cuando enseñamos a alguien, la Escritura. Cuando hablamos de sabiduría, es la Escritura. O sea, hay un punto sensible que creo que hay que dedicarle más tiempo a la riqueza. En los últimos años, algunos de nosotros hemos tenido ese privilegio bien maravilloso. Aunque sea un poquito que nos concentremos en eso, qué grandes bendiciones recibimos de parte del Señor, ¿no? Y por otro lado, es importante el concepto de trabajar esforzándose, ¿cierto? Pero con la tranquilidad que va a ser a través del poder del Espíritu Santo, y que ese mismo Espíritu Santo también obra en nosotros, el mismo que estaba en Pablo. De hecho, al ver la vida de Pedro, vemos a Pedro antes, ¿cierto? Después del proceso de crucifixión, ¿no? Cuando Jesús está con él 40 días, y después cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés, y estos se volvieron predicadores magníficos y empezaron a ayudar a la gente, etc. Empezaron a aplicar lo que Jesús les había enseñado. Eso fue porque llegó el Espíritu Santo. Ese es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Confiemos en eso, ¿no? O sea, ahí tenemos dos grandes fundamentos. Usemos la Escritura, amemos la Escritura. La única fuente de autoridad del cristiano, no hay otra. Y la que es suficiente para todo, para conocer al Señor, para conocer la humanidad, para movernos correctamente, ¿no? En este mundo. Y el poder del Espíritu Santo, que siempre nos va a ayudar y que siempre nos va a guiar en todo este proceso hermoso, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir que si usted quiere, sé que el tiempo es corto, no es escaso en esta cápsula, porque tenemos un tiempo acotado, obviamente, y hay muchas otras cosas que podríamos compartir, pero si usted quiere más información, puede contactarse con nuestra iglesia, Cristo Eterno Redentor, ¿cierto?, a través del website o las redes sociales, y también con Fundación Sapiencia. Y si de verdad necesita usted la presentación o algo de información más, me puede escribir al correo electrónico. Así que, bueno, oremos para terminar, antes de despedirnos. Padre amado, Señor, le pedimos su misericordia. Gracias por esta palabra preciosa. Gracias por autores, Señor, que maduros en Cristo, Señor, que han destinado sus vidas, su tiempo a escribir cosas para edificar al cuerpo, Señor. Te agradecemos por este tiempo y haz que estas reflexiones, que tu palabra, Señor, principalmente, se quede en nuestro corazón y nos ayude a cambiar. Y si estamos desafiados, Señor, tanto si estamos sirviendo o estamos interesados en servir, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que gobierne, Señor, y que siempre busquemos glorificar tu nombre, Padre. Gracias por tu misericordia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, me despido y nos vemos en una próxima cápsula. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.